Muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo. Mi nombre es Daniel Martín y os traigo un vídeo donde os voy a enseñar esta pequeña herramienta que se llama Pinocchio, la cual nos va a facilitar sobre todo el tema de instalar y ejecutar aplicaciones más enfocadas a la ejecución de modelos de IA, ¿vale? Es decir, que sale, por ejemplo, sale el modelo Flux y queremos probarlo y tal, pues en un momento tienes normalmente un script que ya prácticamente te monta una web con una interfaz para probarlo fácilmente. Que queremos probar un modelo que no habíamos visto, lo tenemos. Que queremos probar otro modelo o has una herramienta nueva que ejecuta no sé cuántos modelos, pues también lo tenéis. Aquí en principio vale esta herramienta para muchas más cosas, pero hasta donde yo he ido viendo y demás, es precisamente para probar modelos, normalmente casi todos los modelos que están en Hugging Face y los propios scripts que tenéis en los space de Hugging Face, ¿vale? Entonces, como digo, ¿que queréis probar? ¿Que queréis hacer algo en un momento y no complicaros mucho la vida? Pues usar esta herramienta porque por lo menos para mí me viene muy bien, sobre todo para no tener que estar enredando que si los entornos de Python, que luego tengo 20.000 entornos de Python, que los tengo que ir borrando y demás. Esto ya lo gestiona todo y me quito de esos problemas. Dicho esto, voy a enseñar un poquito los modelos que hay, bueno, las herramientas que hay, bueno, los scripts, mejor dicho, ¿no? Y estos serían los scripts que hay en el apartado público y verificado, ¿vale? Tendríamos de diferente tipo, por ejemplo, de uno bastante conocido con Fui, ¿vale? También tendríamos Forge con el tema de Flux. Y luego ya, como veis, tenemos bastantes scripts de diferente tipo. Así de remarcar, aparte de ya los muchos conocidos, también habría uno por aquí que se llama Gepetto. Aquí, vale. Este script viene bastante bien, no lo he usado nunca, ni sé sinceramente cómo funciona exactamente. Pero es como que en principio te permite crear launcher directamente de los entornos como si fuese en los propios entornos y los propios space de Hugging Face. No sé exactamente cómo va ni lo que hace, pero diría que es algo de ese estilo. Aquí, bueno, tenemos aquí un ejemplo más o menos de cómo va. Aquí te dice todo cómo va. Ah, mira, sí, mira. Es para básicamente los espacios de Hugging Face. Dicho esto, os voy a enseñar la herramienta, os voy a enseñar el funcionamiento que básicamente, a ver, para usarla básicamente instalarla en Windows, en Linux, en Mac, la instaláis y automáticamente ya os descarga Python si no tenéis, os monta Conda y os monta todo para que crear los entornos. Os voy a enseñar la interfaz para que la veáis, ¿vale? Aquí le tendremos la interfaz. En mi caso ya tengo dos scripts instalados. En este caso tengo ejecutándose el de Aura SR Upscaler y también tendría Forge, que en este caso no se está ejecutando. Si nos vamos aquí a la parte de Discover, tendríamos lo que son los scripts que os he enseñado ya, ¿vale? Como los verificados, pero también hay de la comunidad. Como veis, de la comunidad hay bastantes. Y como digo, si usáis el de Gepetto, creo que, como he dicho, podéis sacar cualquiera de los space de Hugging Face y montarlo en local. Obviamente hasta el límite que tenga vuestro ordenador o servidor, pero lo podéis montar en local. ¿Qué opciones más tenemos por aquí? Pues básicamente tendríamos la opción, bueno, no, esto no va aquí, las opciones realmente de cada uno está aquí, vale. Tenemos una opción para configurarlo como nodo público, ¿vale? O también como en local, por si queréis ejecutarlo en un ordenador que no estáis usando normalmente y lo queréis tener activo. Luego aquí tendríamos algunas configuraciones adicionales, ¿vale? Que básicamente son los de SARE y poco más. Y bueno, tendríamos aquí el terminal, que es lo que el script que se está ejecutando para que funcione y que luego podéis ver pues, para debuguear o corregir algo. También tendríamos el tema de los ficheros, para ver los ficheros que hay. Y la interfaz, que como veis usa Gradio,
Por lo tanto, es muy similar a lo que hay en Hugging Face. Al fin y al cabo, como digo, está más pensado esto para montarte un space de Hugging Face en local. Lo cual, por lo menos a mí, me viene muy bien. Sobre todo para hacer pruebas y que dices tú, pues mira, ahora no lo quiero ejecutar, pues lo paro en un momento y quiero borrarle o quiero ejecutar el otro modelo. No tengo que estar que sea activando un entorno de Conda, cambiándome el entorno, creando uno nuevo, que luego tengo 300 entornos que no he borrado porque se me han olvidado y cosas de ese estilo. Yo lo recomiendo bastante, sobre todo a todos a todos vosotros que probáis y os gusta enredar. Obviamente, si solo lo quieres para una cosa, pues no te va a servir de mucho. Instala directamente eso y ya está. Dicho esto, espero que os guste. Os dejo en la descripción todos los enlaces, tanto el GitHub como su página oficial. Y si os gusta y tal, comentároslo, comentad también los scripts que así conozcáis, que os parezcan interesantes, porque yo quiero probar algunos. Y bueno, ya me diréis y me comentaréis qué os parece. Nos vemos. Hasta la próxima.